Va. A saber. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Estamos en la Escuela de Tarot Lemat Guadalajara, celebrando nuestra semana del 24 al 30 de agosto, en donde haremos un recorrido por muchos secretos del Tarot de Marsella Lemat. Damos las gracias a nuestros maestros, Daniel Rodés y Encarna Sánchez, por habernos permitido conocer este tarot y darnos toda esta información en la reconstrucción. El día de hoy les tengo la sorpresa de tener aquí a Sergio Luis Hernández Valdés. Él realizó sus estudios de sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una amplia trayectoria como catedrático y estudioso de la vida social y política del país. Durante más de 35 años se desempeñó como servidor público en el gobierno federal, coordinando programas de desarrollo social en zonas urbanas y rurales y como psicoterapeuta familiar y de pareja, con especialidades en psicoanálisis, violencia masculina, terapia de contención, constelaciones familiares, y en los últimos 20 años ha incorporado su práctica profesional lo que ha llamado la Agenda Subjetiva del Desarrollo Social. En Durango, donde ahora radica, es reconocido como uno de los mejores estudiosos y exponentes de los estudios de género desde la óptica de las masculinidades. Ha realizado investigación y proyectos de intervención comunitaria para prevenir el embarazo adolescente y el abuso sexual a menores y para promover masculinidades libres de violencia en zonas de alta incidencia delictiva. Y bueno, y también tiene una maestría acerca de lo que es la iniciación masculina que conecta con toda su fuerza ancestral. Y tiene muchísimas cosas más, pero el día de hoy vamos a hablar más de la masculinidad. Bienvenido, Sergio. Mi nombre es Mari Carmen Segura y aquí estamos con Sergio y vimos que estás radiante el día de hoy. Cuéntanos, Sergio, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Pues primero que nada, muchas gracias, Carmen, y muy agradecido de que me invites a ser parte de este festejo, ¿no? Del primer aniversario del Instituto Lemat, ¿no? Y bueno, el día de hoy, la verdad sí me siento muy, muy contento, primero por estar contigo, ¿no? Pues nos une ya muchísimos años, no quiero decir cuántos, No, de una amistad profunda y muy, muy, muy sincera. Y, y bueno, ahora toca compartir contigo y con todos tus alumnos, alumnas, maestros, invitados, conferencistas, compartir con algo que he desarrollado de toda mi vida y que ahora con el conocimiento del tarot terapéutico me ha caído el 20 de muchas cosas, ¿no? Que he estado viviendo y que tienen que ver efectivamente sobre este tema de las masculinidades. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes cuál es la visión que tengo de cómo los hombres de hoy, específicamente hombres, varones, los hombres de hoy, no en términos genéricos de humanidad, sino los varones, estamos en nuestro actuar y en nuestro acontecer cotidiano, en nuestras relaciones de pareja, con nuestras profesiones, con nuestros estudios, con nuestros hijos, en nuestras empresas, cómo estamos reproduciendo, viviendo aspectos que tienen que ver con nuestros ancestros masculinos, es decir, con nuestro linaje masculino, y lo pongo de este lado, del lado derecho, y que consciente o inconscientemente, sabiéndolo o no sabiéndolo, que ocurrió con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, cómo, sabiéndolo o no sabiéndolo, estamos recreando situaciones del pasado, excluidos, dolores,
creencias, etcétera, ¿no? Y que me parece que es fundamental que los tengamos presente ahora, pues para continuar con nuestro camino de transformación o de sanación, pudiéramos hablarlo también, y que en ese sentido, complementándolo con lo que tú bien manejas de las cartas del tarot, pues creo que pudiéramos entregar a quienes nos están escuchando y viendo, pues algunas reflexiones que puedan ser de utilidad, ¿no? Así es. Fíjate que hablas algo muy interesante. Yo lo consideraría ahorita, por ejemplo, los jóvenes, y yo iniciaría con este buscador, con el buscador que es Lemat, o el loco también conocido. Y Lemat es el buscador, el que busca realmente un crecimiento, una evolución. Y cuando nosotros estamos buscando esa evolución, pues obviamente necesitamos tener todo ese bagaje que puede venir dentro de nosotros. Si nosotros vemos esta bolsita que tiene aquí Lemat, ahí en esta bolsa trae todo ese conocimiento ancestral, todo ese conocimiento también, hablando por supuesto de psicogenealogía, ¿no? Y trae todo ese conocimiento ahí ancestral que viene cargando de todas las vidas que ha sido de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, hasta 5 generaciones arriba, tal como nos lo dice Bert Hellinger, ¿no? Entonces, fíjate, entonces aquí hablamos de este buscador que es el que va a iniciar todo este trayecto del que nos hablas, ¿no? Y bueno, y vamos a empezar. Tú hablas de los jóvenes y el más joven de todo el tarot es el mago. Entonces, aquí vamos a poner toda Levatelur, que es el que tenemos aquí en la escuela alemana. Entonces, vamos a poner todas las cosas sobre la mesa y vamos a abrir, o sea, ¿qué hacemos? Esta misma bolsa se va a abrir con todas las capacidades en este joven para ver qué es lo que va a hacer, cómo lo vamos a hacer con Levatelur, qué es lo que va a buscar, hacia dónde va. Y ya tenemos aquí al primero de ellos. Entonces, ahora sí, Sergio, bueno, ya vimos las 2 primeras cartas en donde estamos viendo primero el conocimiento que tiene ahí guardado. Y ahora, cuando nosotros abrimos la psicogenealogía, pues obviamente vamos a tener esta carta que nos está hablando es de las bolsas estas que tenemos primero guardaditas y luego las podemos abrir. Una de las cartas que también nos habla acerca de todo lo que es nuestro árbol genealógico, precisamente es el mago, es el colgado. El colgado nos está hablando, aquí hay 2 árboles en donde nos habla, cuando nos sale esta carta, es porque tenemos que trabajar con nuestro árbol genealógico, porque tenemos que transformar las heridas que hemos tenido o que estamos repitiendo por ahí. Y entonces esta carta es la que nos va a decir, a ver, hay que transformar, hay que cortar esas lealtades, porque esas lealtades en nada nos están beneficiando en nuestra vida. Y bueno, estas son las 3 primeras cartas que vamos a trabajar aquí con Sergio para que él nos hable acerca de estas lealtades y de la juventud que tiene que ver con sus ancestros. Claro que sí, me encanta porque, pues mira, sin saber de esto, porque yo apenas estoy encontrándome con esto del tarot terapéutico, yo me encanta esta idea de la bolsa, ¿no? Del conocimiento. Es decir, todo lo que se ha acumulado durante pues, la historia, ¿no? De nuestra humanidad. Pero efectivamente, en las 5 generaciones anteriores, ¿no? Desde constelaciones familiares, como bien dices, de Hellinger, ahí hay un conocimiento acumulado impresionante que no lo hemos sabido aprovechar. Y que en aras de la crítica que se ha hecho al machismo, ¿no? Y ya empecemos a hablar de este tema, ¿no? De lo de ahorita, lo que estamos viviendo. Esta crítica al machismo, esta crítica que se ha hecho muy feroz en contra
de los hombres que han sido golpeadores, adictos, mujeriegos, violentos, etcétera, que tienen que ver, obviamente, con nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Al cuestionarlo y al criticarlo tan fuerte, hemos perdido la oportunidad de encontrar esa sabiduría que está en esta bolsa. Alguna vez en un programa de televisión, quien me estaba entrevistando me dijo, oye, yo creo que ya hay que aventar ya al yonque el machismo, ¿no? Al yonque es el lugar donde van los carros viejos que ya no sirven para nada, hay que echarlo al campo del yonque. Le dije, no, aguas, porque si aventamos el tema del machismo al yonque, estamos perdiendo cosas muy valiosas. Y ustedes saben que en un yonque, sabiéndole buscar, se encuentran piezas muy importantes, muy valiosas para carros nuevos. Puede encontrarse una pieza de un carburador, puede encontrarse un ring, puede encontrarse un estéreo, ¿no? Musical, etcétera. De tal manera que si aventamos como si fuera una sola cosa la masculinidad tradicional, digamos, vamos a llamarle, ¿no? El machismo, estamos perdiendo mucho, ¿no? Y esto yo lo relaciono con el tema de los jóvenes. A mí me preocupa mucho el tema de lo que está ocurriendo con los jóvenes actualmente. Fíjate, Jóvenes aquí, Sergio, me estás hablando, fíjate, de que el diablo, o lo que vemos así como el machismo, que tú quieres, que tú dices, bueno, ¿por qué quieren aventarlo hacia afuera? El diablo también nos habla de ver más allá de lo aparente, ¿sí? Porque tiene muchos ojos, ¿sí? Pero a veces el diablo no vemos más que ese miedo, y ese miedo que también viene del machismo, ¿no? Porque el machismo se manifiesta a través ese enojo, esa querer dar esa superioridad, es porque no se ha manejado perfectamente su masculinidad. Entonces, al no manejar esa masculinidad, también se presenta el machismo. Y ese es el miedo que se presenta. Entonces lo vemos como un diablo que nos deja atados y quiere dominar, quiere atar, ¿sí? Y a través, pero nos perdemos esa visión que tiene y no podemos ver más allá, ¿no? Y poder rescatar esas piezas que están ahí en el yunque, ¿no? Claro. En el No, y tiradero. me encanta porque yo con frecuencia utilizo esta expresión, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Así es, así Hay es, una sabiduría profunda en el diablo, ¿no? así es. Hay una sabiduría profunda en estos hombres, vamos a llamar mi abuelo, Sí. por ejemplo, ¿sí? Que aparece como el malo de la historia familiar, ¿no? Por cuestiones X, ¿no? Y que a la hora que yo he ido trabajando mi propia experiencia, he encontrado cosas maravillosas en el abuelo, ¿no? Y veo esta bolsa de conocimientos al que habla el buscador, ¿no? En la primera carta. Y por otro lado, efectivamente, no me voy con la finta, ahora que lo sé, no me voy con la finta y entonces puedo encontrar en el diablo en el aparente diablo, esto que tú hablas de no quedarnos con lo aparente, sino ir más allá, al fondo. Y efectivamente, hay toda una corriente muy interesante que maneja Robert Bly, es un investigador sobre este tema de las masculinidades, en donde habla que de lo que se trata ahora es que los jóvenes de hoy, y retomando ahora la carta de los jóvenes de hoy encuentren su verdadera fuerza, al hombre primitivo, encuentren al hombre que les va a dar, ¿no? A estos jóvenes la posibilidad de acceder a la energía viril a la energía viril ancestral, ¿sí? Para poder vivir en este mundo que se antoja de repente muy complicado para los jóvenes, ¿no? En medio de drogas, alcohol, violencia, sexualidad irresponsable, etcétera, que no habla de otra cosa más que de la desconexión que los jóvenes y los hombres de ahora, me incluyo, hombres maduros también, la desconexión que tenemos con nuestra fuerza ancestral.
Y la tarea es conectar a estos jóvenes, abriendo la bolsa del conocimiento del buscador, mostrárselas y decirles, a ver muchachos, vamos a la vida de una manera diferente, ¿no? Y ahí está él, ¿quién es? Está el emperador, ¿no? Y podríamos decir, está el papa y está el ermitaño. Entonces, a la hora que nosotros empezamos con el emperador, que sería nuestro padre, ¿no? Las instituciones que pudiera ser cualquier persona un poco mayor, los tíos, los primos mayores, o sea, estas personas, los maestros, ¿sí? Los directores de las escuelas, o sea, que todo lo que significa todas las instituciones viene siendo el Papa y por fin tenemos aquí al abuelo. Entonces aquí tenemos pues todo el que tiene toda la sabiduría, que ya ha integrado toda esa sabiduría en él mismo, ¿no? Y entonces... ¿Es el ermitaño, perdón? ¿El ermitaño es el abuelo? El ermitaño es el abuelo, ¿sí? Sería el abuelo. Porque si vemos, tiene, o sea, vamos viendo que este es un hombre un poco mayor, pero este es un poco mayor que el emperador y este es el que tiene más barbas, está más mayor, pues, o sea, es el mayor. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver realmente cómo también el tarot nos va dando esta información acerca de cuál es la jerarquía que tenemos que seguir y cómo esta información que nos dan ellos nos puede ayudar también en el tarot, ¿verdad? Sí. Se me hace muy, muy interesante y retomando los conceptos de Hellinger, de la terapia familiar sistémica, esto que dices de la jerarquía. Tenemos que respetar el orden y la jerarquía en los sistemas familiares. Y es algo que los jóvenes se han ido perdiendo. Y con esta idea de cuestionar y de criticar a la manera como sus padres vivieron, y que obviamente estuvo relacionado con situaciones de pérdidas, de heridas profundas en la niñez de nosotros, ¿no? Y de los jóvenes ahora. Al, al, al negar esto, se han sentido y han asumido los jóvenes situaciones, lugares que no les corresponden. Y entonces han querido comportarse un poco como protectores de mamá, ¿sí? Para protegerlo del malo, de papá, ¿no? Y entonces pierden el orden y pierden la jerarquía y esto se desacomoda terriblemente. Lo veo con mucha frecuencia en el consultorio. Muchachos que están muy dolidos por la manera como sus padres trataron a sus mamás, ¿no? Y cuestionan seriamente, incluso llegan a tener enfrentamientos muy fuertes con el padre, ¿no? Y obviamente se rompe este orden y esta jerarquía que tú bien estás mostrando en las cartas. Y al romper eso, se rompe la bolsa del conocimiento, ¿no? De lo que han desarrollado nuestros ancestros y nos perdemos de repente en la vida. Y creo que es para hablar de la carta esta del colgado que tú mencionabas hace ratito, porque no la mencionamos, eso es muy importante porque ahí es donde están atrapados en el sistema familiar, ¿no? En el árbol genealógico, hombres que están atrapados. ¿Por qué? Porque no han reconocido al anterior, no han reconocido al padre, al abuelo, al bisabuelo, y se quedan atrapados y es lo que les está ocurriendo a muchos jóvenes el día de hoy. Esta situación de estar enfrascados, lo que yo decía, en la violencia, el incorporarse al crimen organizado desde muy chicos, ¿no? El abuso en las sustancias, drogas, alcohol, estar expuestos a accidentes. Todo eso es estar atrapados, ¿no? Estar atrapados en el sistema que no les permite fluir, ¿no? Y que sí tiene una salida muy clara, como muestra la carta, ¿no? Sí hay una salida. Y creo que ese es... Aquí está la salida. Sí, eso es lo que yo me he propuesto en mi práctica profesional y de vida, es ofrecer estas opciones a los jóvenes
para que a través de rituales de iniciación y de un trabajo serio de reconciliación con el padre, poder acceder a una vida más plena, ¿no? Ese es el trabajo. Y me encanta ver cómo coincide con esta terapia y con este tarot, ¿no? Que tú manejas, Carmen, y que después de tantos años de no encontrarnos tú y yo, pues nos damos cuenta que finalmente anduvimos en el mismo camino, ¿no? Ujú. Sí, y fíjate que los maestros hacen un libro que se llama Constelaciones Familiares, ¿sí? Y ellos hablan de toda esta constelación que se puede realizar precisamente con el tarot, porque Bert Hellinger tiene y nos habla de los muñequitos, ¿no? Y cuando no están, pues pones muñequitos. Pero Sí. cuando nosotros trabajamos con el tarot, nos está dando una información muy clara acerca de cuál es la problemática, en dónde está el desajuste que está teniendo el paciente o en dónde está el desajuste que tienen los ancestros o cuál fue ese desajuste, en lugar, y nos hace descubrir, o sea, una gama impresionante de situaciones que realmente pues un muñequito pues no nos puede dar. Entonces nos enriquece mucho lo que es una terapia de constelaciones familiares, ¿sí? Entonces aquí podemos hablar y podemos ver, o sea, muchas cosas, ¿no? Ahorita hablabas también acerca de ese apego que puede tener el joven hacia la madre, ¿no? Que es muchas de las veces, vamos a hablar un poquito del enamorado, de los enamorados, que es una carta en donde hay una elección. Entonces, una elección en donde también, fíjate, aquí también aparece la bolsita, ¿sí? Aquí también está la bolsita de la que venimos hablando. Y es esta elección entre quedarse en una zona cómoda o quedarse con mamá protegiéndola, ¿sí? Que es la razón más que el corazón, o realmente dar el paso y hacer su vida y elegir lo que es esa promesa de tener una familia o algo. Pero ¿cuántos chicos no se quedan atados en esta relación y continúan perpetuando el seguir siendo el esposo de mamá, aunque tengan una mujer, pero no la ven como mujer, ¿sí? Sino que, hey, y este problema, que no, o sea, yo creo que es un problema que es muy fuerte entre los matrimonios jóvenes, ¿no? Entre cualquier matrimonio, porque vemos a veces matrimonios que los hombres siguen muy protectores de mamá, pero a la mujer no la ven, ¿sí? Y no la ven. Y entonces yo creo que cuando no la han visto a la mujer durante mucho tiempo, ¿sí? Suceden también estos rompimientos Los o estos rompimientos, claro. divorcios, porque no hay ese reconocimiento como pareja, ¿no? Sino que es nada más como la de paso, ¿no? O sea, Claro. tú nada más estás aquí por algo, ¿no? Y creo que aquí pones ahora sí que el punto sobre las IES, porque es justamente lo que se plantea en un verdadero ritual de iniciación masculina. Es la separación del chico con la madre, que es lo que tiene que darse. Efectivamente, es la elección. O me quedo atrapado en las faldas de mamá, como un adolescente perpetuo, o doy el brinco del niño al hombre y voy a hacer mi vida. Voy a hacer algo bueno con mi comunidad, voy a generar mi propia familia, pero como un hombre maduro, no como un hombre pegado todavía a las faldas de mamá, efectivamente, y que no puedo dar esa energía viril que necesitan los hijos y las hijas y que la esposa o la pareja requiere también ese hombre fuerte, no violento, ese hombre maduro, no inmaduro, no el adolescente, que muchas mujeres siguen viéndolo como uno de sus hijos y el esposo se sigue sintiendo como hijo de su pareja, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viviendo y creo que Así esta es. es la posibilidad que nos da
el reconocer la fuerza ancestral, la fuerza viril de nuestros antepasados y ponerla al servicio de lo que estamos viviendo ahora de una manera diferente, obviamente, porque no son los mismos hombres ahora y las mujeres ustedes o no son las mismas de antes, ¿no? Tenemos que reconocernos, pero respetando estas reglas básicas, ¿no? Que el tarot y las constelaciones familiares nos están mostrando, ¿no? Sí, y fíjate, tan es claro el tarot que después de la carta de los enamorados, continúa la carta del carro. Y en el carro ya vemos al joven que ya se liberó y se coronó, la madre le entrega la corona, ¿sí? ¡Ah, qué padre! Entonces la madre le está entregando la corona porque lo está liberando, ¿sí? Bueno, aunque el carro también pues nos indica a Marte, o sea, cuando el carro va y quema, o sea, dice, pues salgo y quemo todo el universo porque agarré el carro y no lo supe controlar, pero aquí nos está hablando también de subir un nivel, o sea, de que ya somos libres para ir hacia otro lado, con una dirección y dejarnos guiar. Ya nos liberamos porque ya aquí el carro no tiene unas riendas, ¿sí? Pero sí ya vamos a hacerle más caso a nuestra esencia, a nuestro ser. Y Él es el que va a liberarse y vamos a decir, ya somos más libres, vamos a dejar, tiene una tierra que está quemada y está dejando atrás muchas cosas porque es una transformación, precisamente lo que hablábamos de que es transformar. Y aquí vemos cómo se empieza a transformar este joven, se le empiezan a abrir las cortinas, ese cortinaje que nos ve y nos dice, nos abrimos a todas las estrellas, nos abrimos a todo el universo, liberándonos de esa atadura, que era una atadura, yo creo que es una atadura que la hemos visto como esa obligación, pero que es un proceso natural. Es un proceso natural que tenemos que ir superando, el soltar a mamá, ¿no? El soltar a nuestros padres, porque otros están también muy atados a papá por esa represión, por esa situación. O sea, no nada más es mamá, también a papá. Y muchos de mis pacientes han estado muy atados también a papá y siguen exactamente lo que ellos dicen. Y mucho lo veíamos, sobre todo en nuestras generaciones, ¿no? Que era, si el papá es abogado, tú tienes que ser abogado. Si el papá es doctor, tú tienes que ser doctor. Porque si es ingeniero, tú tienes que ser ingeniero. Y eso te va cortando ahí como toda esta parte de qué es lo que tú quieres ser realmente, ¿no? Porque ya te dieron como esa idea de qué es lo que tú tienes que hacer. Ya no hay opción. Entonces, esta carta realmente nos da esa elección, el qué puedo yo elegir, ¿no? Hacia dónde voy y cuál es lo que tengo que elegir. Al igual que no lo hace desde el mago. El mago también tiene la elección. Vemos aquí los pies, que una apunta para un lado y otra apunta para otro. Entonces, estoy eligiendo qué es lo que quiero hacer, ¿sí? Y no me voy a quedar detenido y dominado, sino que al contrario, voy a salir adelante y voy a utilizar mi propio carro para que yo pueda salir adelante. Y fíjate qué significativo, Sergio, porque a muchos chicos lo primero que hacen los papás para darles esta iniciación es darles un carro, ¿sí o no? Entonces ya decir muchos papás, o sea, les dicen, ¿sabes qué? Pues ya, o ya llegó la hora en que tú puedes irte en camión incluso, ¿no? O sea, ya puedes irte solo en camión, ya a los 16 años ya, tú ya puedes ir al mundo, ¿no? Y esta carta del carro es lo que nos viene también a decir, ya visto desde este punto de constelaciones, ¿no? ¿Cómo ves? Pues bueno, y entonces, pues ahora sí, ¿de quién tienen que tomar esa fuerza? ¿Cómo la tienen que tomar? El varón, obviamente, la toma del padre.
Hay un cuento de los hermanos Grimm, sí, claro, del emperador, de ahí El viene. emperador. De ahí viene. El cuento de los hermanos Grimm, que se llama Juan de Hierro, que resignifica, digamos, o le da una lectura desde las masculinidades, Robert Bly, norteamericano, que ha trabajado mucho este tema. Habla justamente de cómo llega un momento en donde el chico, el niño de la historia, tiene que liberar al hombre primitivo, ¿sí? Porque lo tienen cautivo, ¿no? En el patio del rey, del castillo. Y entonces ahorita que dices la carta del carro, es muy interesante porque el niño tiene que ir a rescatar la llave con la que puede liberar al hombre primitivo. Y la llave está abajo de la almohada de la reina, de su madre. ¿Sí? Y dice el cuento, la reina nunca le va a dar la llave al niño, el padre tampoco, porque va a liberar a un hombre peligroso. Entonces el niño tiene que robarla, ¿sí? Tiene que robar la llave para ir a liberar a ese hombre primitivo que simboliza la fuerza de él. Y entonces se va en hombros del hombre primitivo, se va al bosque. No puede regresar porque el papá y mamá, es decir, rey y reina, lo van a castigar. Pero en realidad el hombre primitivo lo que simboliza es los hombres de todo su linaje, ¿sí? Y que se da este rompimiento que es muy bonito en la carta del carro, como papá y mamá le entregan la llave de la vida, digamos, al muchacho, en este caso simbolizado con la corona, ¿no? Pero es ir y saber que tiene que romper con papá y mamá para ir a construir su propia vida. Estos caballos que están ahí abajo, es ya armar lo suyo. Y es un rompimiento sin romper, pues, ¿no? Porque tienes que tomar la fuerza de tus ancestros, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta carta del carro, porque sí, de acuerdo a como yo lo trabajo, simboliza el niño ha muerto, es decir, el niño ya deja de ser niño, nace el hombre, pero nace con la fuerza de todos los ancestros, de todo lo que viene en la bolsa, ¿no? Y que tiene que ir a platicar, ¿no? Con el hombre primitivo al bosque, a ir a encontrarse con la sabiduría que está presente y que el niño, si se queda arropado en el reino, ¿no? Con papá y con mamá, pues nunca va a poder florecer. Y efectivamente, hay hombres que nos quedamos, ¿no? También en el campo de papá, pues en el negocio de papá, que ya me dejó todo armado, que me deja la herencia y que ahí me quedo, ¿no? Bien cómodo, pero no me enfrento a mis propios retos, a mis temores, a mis capacidades, ¿no? Por quedarme con lo que papá y mamá me ofrecieron ya. Tengo que salir del reino. Después de haber robado la llave, saco a mi hombre primitivo y me voy arriba de sus hombros a que me enseñe todo lo que tiene que enseñarme y que está allá, fuera del ámbito del hogar seguro, digamos, de papá y de mamá. Muy padre, Carmen, qué bonitas historias. Y efectivamente, no sé si entendí bien, pero ahí tus maestros escribieron un libro de constelaciones familiares Así de es, tarot. así es, y tarot, sí, ¿Qué tal? sí, muy interesante. Lo voy a traer, bueno, aunque no me Sí, sí, gustaría, por pero lo voy a favor, traer, aquí lo tengo. por favor. Me interesa especialmente porque yo he conocido este tema de constelaciones familiares Mira, hacia la cuestión educativa, hacia la cuestión empresarial, organizacional, etcétera. Pero ahora me estoy enterando que está este tarot y constelaciones familiares de Daniel. Daniel Rodés y Rafa Sánchez, ¿sí? ¿Y Es cómo se un consigue este libro libro, sumamente Carmen? hermoso, ¿sí? Lo podemos ver, ve qué hermosura, ¿sí?
tiene sus impresiones a color, ¿sí? Excelente. Nos habla de muchos temas que son sumamente importantes, ¿sí? Como desde la carta de la concepción, nos habla de cómo hacer una lectura del tarot para renacer, ¿sí? De las promesas no cumplidas, de los votos de obediencia, de las maldiciones, ¿sí? De las promesas no cumplidas, de cómo nos podemos solucionar de todo el pasado, ¿sí? De los votos de pobreza, ¿sí? Así que es de cómo se desarrolla nuestra personalidad, ¿sí? De las lecturas de la carta del renacer, como tenemos la carta de la concepción, la carta del embarazo, ¿sí? La carta del parto, la carta de las primeras semanas de vida, ¿sí? Ahí vemos que la importancia que tienen nuestros nombres. O sea, es un libro sumamente completo. Nos dice cómo nos afecta el llevar el mismo nombre que un hermano fallecido, ¿sí? Que yo tengo uno. Yo tuve una ¿Verdad? hermana que se llamó igual que yo y hasta que no empecé a estudiar todo esto, pues a ver, espérame, ¿no? ¿Cómo que qué es lo que pasa, no? ¿Qué ocurre con los apodos, no? ¿Cómo es la información genética, sí? ¿Cuáles son los simbolismos de cada uno de los arcanos? Y aquí nos va a ir mostrando cada uno de los arcanos, ¿sí? Que Y son nos estas da una cartas que información nos de están cómo mostrando. interpretarlos, cuál es el arcano y cómo se rige en este aspecto de constelaciones familiares, porque claro que tienen otros libros que también nos ayudan mucho, nos habla también de las fechas, de los ciclos, de los lugares, ¿sí? Todo esto es así increíble, o sea, es un libro muy, muy completo. Nos habla, mira, aquí haciendo constelaciones, porque también lo haces pues en vivo, pero ya con tu carta que te corresponde y entonces se vuelve todavía más intenso una constelación, pero al mismo tiempo te da la oportunidad de que con otra carta tú puedas sanarlo, ¿sí? Y te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces es hermosísimo, es muy, muy bonito, ¿sí? Ah, qué padre para conseguirlo ese libro. Supongo que por internet se debe de conseguir, ¿no? Déjame ver, a ver, usted tranquilo, yo nerviosa. Sí, sí. Está bien. Entonces, pues sí, ahora fíjate, y hablamos, por ejemplo, de la importancia entonces, cómo puede tomar este joven o cómo puede saltarse eso, tomar esa llave, ¿no? Probarla. ¿Cómo la va a robar esa llave? ¿Sí? Si la tiene que robar, y a ver, aquí te voy a poner a 3 personajes. ¿La Ujú. puede robar de estos 3? No, la roba de los papás Ajá. para ir a ellos, ¿sí? Pero, ¿y si no tiene padre? Si el padre ha desaparecido, ¿de quién lo va a robar? No, bueno, pues lo que significa el padre, pues propiamente. Ajá. O sea, todos tenemos papá, para empezar, ¿no? Y es algo que, con lo que yo empiezo siempre en mis conferencias, ¿no? Les digo, a ver, ¿quién de aquí no tiene papá? Y pues me levantan la mano muchos, ¿no? Le digo, pues, ¿y cómo le hicieron para estar aquí? Porque, pues, déjenme decirles que todos tenemos papá, ¿no? Yo solamente conozco un caso documentado en la Biblia y, bueno, para quienes creemos, ¿no? De alguien que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Uh-huh. Pero por lo demás, todos los demás tenemos papá, entonces es la representación que tenemos de nuestro Padre finalmente, ¿no? Y que podemos tenerla muy ausente, muy de, pues es que yo no tuve papá, no estuvo conmigo, etcétera. Y ahí es justamente donde tenemos que empezar a sanar, ¿no? O sea, empezar a sanar y empezar el camino de la transformación a partir del reconocimiento de que sí tenemos un Padre, ¿no? Y que lo que vamos a robar es
es a la representación que tenemos de nuestro padre, porque efectivamente ahí está, ¿no? Está el abuelo, está el padre, está el bisabuelo, pero que tenemos que ir a encontrarlos. Lo que robamos es a nuestra imagen de niño, es Fíjate, que nos den la corona, efectivamente, para hacernos responsables en la vida, ¿no? pero fíjate también, o sea, cuando Marte, en todo lo que es la mitología griega, Marte se roba el carro, Ah, fíjate. ¿sí? Y por eso quema el cielo. Pero, o sea, Marte se roba el carro y por eso quema todo lo que es el cielo, ¿sí? Y luego va a pedir disculpas a Zeus, ¿no? Pero y dices, Marte se roba el carro realmente. O Es sea, lo que aparentemente los muchachos ahora hacen, de que le roban el carro al papá, pero de una manera muy no arquetípica, pues, no madura, ¿no? Es querer pues robar algo sin tampoco estar fue listo, ¿no? maduro, tampoco fue maduro, esto no nos dio madurez, ¿sí? Ah, bueno, ok. Ujú. No, lo que pasa es que pues no conozco todavía el tema de las cartas, ¿no? Pero está muy padre. O sea, yo sí, hablando pues de esto de la madurez, sí, cuando doy las charlas a los chicos de secundaria, de prepa, ¿no? Incluso de la universidad, pues hablo de estas cuestiones que tenemos que irnos haciendo cargo, ¿no? Y que no podemos esperar que papá y mamá nos den todo, porque esa es la añoranza tremenda siempre y el reclamo. Y no hay manera, como dice Joan Garriga, que es un terapeuta, tú lo debes de conocer también, él habla de cómo papá y mamá nos dan lo que tienen que darnos y el resto lo tenemos que encontrar nosotros. Y que sí está en esa bolsa, ¿no? Sí está en esa bolsa de la sabiduría ancestral, pero que tenemos que ir a buscarla, ¿no? Y papá y mamá nos dan nomás lo necesario para ir a buscarlo, ¿no? Que nos den esa fuerza que la tomamos de ellos, ¿no? Pero para completar tenemos que andar el camino nosotros mismos, ¿no? Tenemos que abrir la bolsa, Para empezar, para empezar. tenemos que abrirla. Y aquí estamos hablando pues de esos chicos que son inexpertos, pero están tratando de hacerlo, Ujú, ¿no? ujú. Abriendo su bolsa, abriendo esa bolsa del conocimiento, ¿sí? ¿Qué tal? Muy padre. Qué interesante, Carmen. De veras nunca me imaginé tanta riqueza y cómo se complementa, ¿no? La parte transgeneracional, en este caso que yo manejo desde constelaciones y terapia sistémica, pero no tenía conocimiento que se vinculara tan claramente con el tema del tarot, ¿no? Sí, no, es algo encantador todo esto, ¿sí? Vamos a tener dos conferencias, una que bueno, tres que van a estar relacionadas a todo esto. Una es de constelaciones familiares, ¿sí? En que nos va a hablar una chica que es consteladora. Y Ujú. vamos a tener otra conferencia en donde nos va a hablar de toda la energía femenina y cómo la tomamos, toda la energía femenina ancestral y cómo la podemos tomar. Y vamos a tener una más en donde nos va a hablar cómo armonizarnos con las parejas, con Ah, nuestra qué pareja. bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo y cómo podemos trabajar con el tarot toda esta energía de pareja? ¿Sí? Yo quisiera comentar, Carmen, si me permites, ahorita que dices lo de pareja, pareciera que este tema de las masculinidades, que es lo que yo trabajo, y de lo masculino, estuviera en oposición a lo femenino y como que existe la tentación, digamos, de caer en los enfrentamientos, ¿no? Entre los géneros y la lucha de poder. Y en ese sentido yo sí quiero retomar algo que dice Joan Garriga precisamente a la hora que habla del buen amor en la pareja. Habla de cómo los hombres actualmente, bueno, las mujeres, en ese orden lo plantean, las mujeres están queriendo saldar cuentas de las cuestiones que vivieron sus mujeres, su madre, sus abuelas, todo el dolor y la discriminación y la violencia que existió, que sí existió,
a las mujeres. Y entonces están queriendo cobrar la factura actualmente, ¿no? De lo que vivieron sus mujeres ancestrales. Y los hombres, muchos hombres, nos estamos sintiendo culpables, ¿no? De lo que hicieron a su vez nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera. Y entonces nos encontramos en una situación que no es bueno para las parejas, ¿no? Porque entonces desde el lugar del resentimiento de la mujer o de la culpa del hombre, no se construyen relaciones de pareja plenas. Y en ese sentido, pues podemos entender las dificultades que están teniendo los divorcios, separaciones. Casi un tercio de los hogares en México, Carmen, están dirigidos por una mujer sola. Y un hogar en donde hubo un hombre, pero que al no entender este asunto de las cargas ancestrales, pues estamos reproduciendo en lo cotidiano pues a una situación que obviamente nos escapa a la posibilidad, dice un psicoanalista colombiano que habla sobre este tema, dice, y unos pobres mundanos, unos pobres chicos y chicas que se enamoraron, ¿no? Que lo único que hicieron fue pues, darse chance de quererse, resulta que tienen que resolver un problema ancestral que pues les escapa completamente, ¿no? Y que es la lucha de los géneros entendida en este sentido, ¿no? Entonces, creo que si entendemos estas lealtades, ¿no? Que tienen las mujeres, son lealtades invisibles desde constelaciones, o estas culpas ancestrales de los hombres, decir, ni víctimas ni culpables en el caso de los hombres, ¿no? No somos víctimas tampoco, porque ahora está muy de moda decir, es que las mujeres también nos violentan, ¿no? Y las mujeres son de lo peor, o sea, no somos víctimas, pero tampoco somos culpables de lo que hicieron nuestros antepasados, ¿no? Creo que desde ese lugar de ni víctimas ni culpables, en el caso de las mujeres igual aplicaría, de lo que se trata es de poder construir relaciones plenas de hombres y mujeres completos, ¿no? Que no tienen que estar ni cargando con situaciones del pasado, ni cargando con culpas, ¿no? Y podemos aspirar a un empoderamiento, digamos, del hombre y de mujer para empoderar a la pareja y poder aspirar a una vida más plena en todos los ámbitos, no nomás en lo de la pareja, sino en la familia, en la sociedad, lo que estamos viviendo con nuestra tierra, ¿no? En el mundo. Así lo veo. ¿Cómo ves, Carmen? No, pues excelente, Es excelente. Y fíjate, o sea, ya después de que se empodera, pues él va a ser nuevamente el el padre emperador. ¿Es y, el padre? y ese padre, ¿no? Y ese maestro y ese ermitaño, ¿no? Entonces, así podemos ver que este joven se va convirtiendo, ¿no? En una persona adulta empoderada, ¿no? En donde él ya se empodera. Lo que tú me hablabas precisamente, fíjate, es cuando nosotros tenemos en el acomodo con este método LEMAT, cuando tenemos, por ejemplo, la pareja así, que el hombre le da la espalda a la mujer y la mujer ve hacia otro lado. Entonces, no se están viendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nos sale la carta del emperador invertido, nos dice que el emperador ha perdido su poder frente a su mujer, ¿sí? Y cuando nos sale así, o sea, pierde el poder y ella no lo ve, ella no lo está viendo. Entonces, todo este sentido de miradas, este sentido de al derecho, al revés, la ley de 3+1, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que el método nos está ayudando muchísimo a que nosotros podamos entender más fácilmente cómo están acomodadas las parejas, en qué posición está el hombre, el joven, o sea, qué es lo que estás relacionando realmente con este poder femenino, con este poder masculino y cómo estamos viendo a nuestras parejas, ¿no? ¿Cómo podemos decir, bueno, si es una pareja, ¿sí? De una persona más joven con una persona mayor, ¿qué está buscando este señor más mayor, ¿no?
con una mujer más joven, ¿no? Y la relación tú vas a irlo viendo. Ahora, si es una relación también, porque puede ser también una pareja que esté así invertida, primero el ermitaño y después la emperatriz, también nos va a dar una sensación de que la mujer pues no está viendo a su pareja, ¿no? Y él está muy enganchado en su pasado, ¿no? Ahora, también hay otras parejas que también nos pueden recordar todo esto, pero que son parejas pues más espirituales, digamos así, cuando nos sale la papisa con el papa, ¿sí? Y cuando nos sale con la papisa con el papa, pues es una pareja en que puede ser muy buenos padres de familia, pero que son sumamente religiosos, que están y donde la sexualidad pues está un poquito más ausente, ¿no? No quiere decir que no haya sexualidad, y sin embargo, cuando están así, pues sí es una pareja, pero que no se ve, no se ven, los dos están viendo hacia otro lado. Y toda esta información, pues obviamente en el sistema LEMAT lo vamos viendo y lo vamos comprendiendo de una manera maravillosa, ¿sí? Así que tienes que estudiar este tarot. Sí, sí, ya me dieron ganas. Ya me dieron ganas de entrarle. Es que es maravilloso encontrar todo esto, o sea, y sobre todo tú que tienes ya tantas herramientas, le vas encontrando un sentido muchísimo más profundo en donde el tarot nos va a dar una información tanto física, mental, emocional y espiritual. Y cuando nosotros encontramos ya todo este sentido y vemos que es una herramienta que también nos va a llevar a crecer espiritualmente, a evolucionar, pues es impresionante, ¿no? Y vemos que todo lo transgeneracional, pues lo podemos traer y tener con unas simples tiradas de tarot, De tarot. trabajando todo lo que son nuestros ancestros, o sea, hacer el árbol genealógico. Aquí hemos visto lo que es la parte masculina, pero cuando trabajas todo tu árbol, tu parte masculina, tu parte femenina, vas viendo cómo muchos de tus ancestros, o sea, tuvieron ese dominio que te sale la mamá con la fuerza y el papá con el mago que es iniciado, ¿no? O sea, estamos viendo ahí cómo va transformando nuestra vida, cómo los abuelos estaban, en qué papel estaban, si eran más masculinos, más femeninos, o sea, qué era, cómo estaba tu árbol. Y vas acomodando y se empieza a mover toda tu vida, ¿eh? Es muy interesante trabajar también, así como se mueve con constelaciones familiares en vivo. Yo creo que es un poquito más fuerte moverlo con el tarot, pero Y para estudiarlo, Carmen, ahora sí que échate el comercial, ¿cómo le hago? Ahí vas a estar en línea, ¿cómo le vas a hacer? Porque yo estoy estoy en en Durango, tú estás en Guadalajara. sí, estoy en línea, estoy dando cursos, he dado cursos a gente de Colombia, de Praga, de Argentina, sí, aquí en México y en Estados Unidos también he dado algunos cursos, pero los doy en línea y claro que todos se pueden unir. Y aquí en la Escuela de Tarot Lemat Guadalajara estaremos con todos ustedes. Ahí en el post les iré agregando la dirección para que quien quiera checar la página, pues lo cheque y estaremos dando a partir de septiembre, iniciamos nuevamente los cursos, porque ahorita estamos muy ocupaditos esta semana, estaremos muy ocupados en la semana Lemat, dando todas estas conferencias en donde descubriremos todos los secretos que tiene el tarot de Marsella Lemat. Y gracias a mis maestros, esta semana es un homenaje para ellos porque realmente han hecho un trabajo excepcional. Y yo siempre he dicho que en vida hay que hacer estos homenajes y no esperarnos a que ellos ya no estuvieran o que yo ya no estuviera, porque ahorita en estos tiempos no sabe uno qué, pero sí darles las gracias porque han sido muy generosos conmigo
y con toda la escuela, con todos, es un compartir. De dónde son tus maestros? Ellos están en Barcelona, España, ¿sí? Ellos, mi queridísima maestra Encarna es de Málaga y Daniel es de Barcelona, ¿sí? Y ellos fundaron esta escuela internacional LEMAT en Barcelona, ¿sí? Y tiene un reconocimiento por la Universidad de Miami, Florida. O sea, estamos hablando de una escuela que realmente es internacional y por eso se puede llamar escuela. No, ¿Sí? y la verdad es que todo el tema de constelaciones familiares, allá en Barcelona ha sido un foco de donde se han de esparcimiento, digamos, de conocimiento sistémico, familiar. Mi familia, encontramos en algunas páginas de internet de allá de Barcelona información muy valiosa para la crianza de nuestros hijos de adopción que batallamos mucho, pero que encontramos un conocimiento ahí de ese lugar, ¿no? De Barcelona propiamente, y ahí en Barcelona pues tiene su escuela Joan Garriga también, ¿no? Ajá. Que ha llevado constelaciones familiares al mundo hispano, por todos lados, ¿no? Entonces, qué padre, Carmen, ha sido un placer realmente estar contigo Muchas el gracias. día de hoy y poder compartir estas reflexiones. Pues muchísimas gracias, Sergio. Ojalá que nos acompañes a ver las otras Claro que sí. conferencias y que lo compartas con toda tu comunidad para que vean y conozcan que realmente esto es maravilloso y que todas las creencias que pudiéramos tener acerca de esto, pues son falsas, ¿sí? Y hay un mundo que realmente es terapéutico y evolutivo con este tarot de Marsella Lemat. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, pues los seguimos esperando en esta semana Lemat del 24 al 30 de agosto del 2020. Muchas gracias y nos vemos a todos los que lo vean en el futuro. Bienvenidos, que nos den un like y que lo compartan. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias también a ti. Hasta luego.